Un multimillonario le da a una camarera una partitura. Reto. Ella la toca a la perfección, sin leer una sola nota. ¿Y si una sola partitura pudiera cambiar 2 vidas para siempre? En una lluviosa tarde de martes en el centro de Portland, un hombre con un traje caro entró en Mel's Corner Diner, con el agua goteando de su abrigo de marca. El lugar olía a café recién hecho y a tarta de manzana, y sonaba jazz suave de una radio antigua detrás del mostrador. No era el cliente habitual. Este era un barrio obrero donde la gente contaba sus monedas y pedía café, en lugar de postre. Pero algo lo había atraído adentro, algo más allá del cálido resplandor que se derramaba sobre la acera mojada. Detrás del mostrador, una mujer de unos 30 y tantos años limpiaba las mesas con eficiencia, tarareando la música sin darse cuenta. Se llamaba Grace, y no tenía ni idea de que este desconocido llevaba un trozo de papel doblado en el bolsillo de su chaqueta, partituras de una compleja pieza para piano, que había desconcertado a los estudiantes de conservatorio durante décadas. Había estado poniendo a prueba a músicos de todo el país con ella, buscando algo raro y auténtico en un mundo lleno de perfección técnica. Cuando Grace se acercó a su puesto con una cálida sonrisa y una cafetera humeante, ninguno de los dos sabía que estaban a punto de descubrir que el verdadero genio musical no siempre viene acompañado de formación académica ni de títulos prestigiosos. ¿Desde dónde nos ven esta noche? El hombre se presentó simplemente como David, aunque el Rolex en su muñeca y su porte sugerían que había más en su historia. Grace le sirvió el café con manos firmes, las mismas manos que habían tocado el piano desde que tenía 6 años en el pequeño salón de su abuela. En aquel entonces, había aprendido de oído, sacando melodías de la radio y creando sus propios arreglos cuando no recordaba las notas exactas. Su abuela lo había llamado un regalo, pero la vida tenía otros planes. Cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico durante su último año de preparatoria, las cartas de becas universitarias quedaron sin respuesta. En cambio, cuidó de su hermano menor hasta que se graduó, trabajando turnos dobles en el restaurante para pagar las cuentas. Ahora, 15 años después, el viejo piano vertical en su apartamento era su único vínculo con los sueños que había dejado de lado. Todavía tocaba todas las noches después del trabajo, sus dedos encontrando consuelo en melodías que nadie más escuchaba. Las otras camareras conocían su música. La sorprendían tarareando piezas clásicas complejas mientras rellenaba los aleros o marcaba ritmos en el mostrador durante las tardes tranquilas. Pero para la mayoría del mundo, Grace era solo otra mujer trabajadora que se las arreglaba en una economía difícil. David la observaba moverse entre las mesas, notando cómo se balanceaba inconscientemente al ritmo de el jazz que sonaba de fondo, como sus dedos tejían patrones complejos sobre su libreta. Algo en su ritmo se sentía diferente, más intuitivo que la precisión mecánica de la que se había cansado. En las salas de conciertos, había amasado su fortuna. En la industria tecnológica, pero su pasión siempre había sido la música. Su fundación había financiado a docenas de jóvenes músicos, ayudado a construir salas de ensayo en escuelas y patrocinado concursos por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, rara vez se topaba con el talento natural en bruto que le aceleraba el corazón como cuando escuchó a Chopin por primera vez de niño. El momento de la cena empezó a amainar, y Grace se encontró volviendo a la mesa de David, más a menudo de lo necesario. Había algo amable en sus ojos, algo que le recordaba a la profesora de música de su abuela, que solía visitarla los domingos. No parecía tener ninguna prisa por irse,
y cuando ella le ofreció una porción de la famosa tarta de manzana de mel, él la aceptó con una sonrisa sincera que le iluminaba los ojos. Empezaron a hablar del jazz que sonaba de fondo, y Grace se sorprendió a sí misma al mencionar que tocaba el piano. La expresión de David cambió ligeramente, un destello de interés que intentó disimular. La conversación fluía con naturalidad. Dos amantes de la música compartiendo historias sobre sus compositores favoritos y actuaciones memorables. Pero Grace no podía sacudirse la sensación de que aquel desconocido bien vestido estaba estudiando sus respuestas con más atención de la que ameritaba una conversación casual. A medida que avanzaba la noche y los últimos clientes se marchaban, David tomó una decisión que lo cambiaría todo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una partitura. El papel estaba ligeramente desgastado por haber sido llevado en maletines y bolsillos de chaqueta a través de 3 estados. «Tengo algo que me gustaría que vieras», dijo en voz baja, desplegando las páginas sobre la mesa entre ellos. «Es una pieza que he estado compartiendo con músicos últimamente. La mayoría la encuentra bastante difícil». Grace bajó la mirada hacia el manuscrito, conteniendo la respiración. La composición era diferente a todo lo que había visto antes. Complejas capas de melodía entrelazadas con armonías intrincadas, cambios de compás que desafiarían incluso a músicos experimentados. Pero mientras sus ojos recorrían las notas, algo mágico sucedió. Podía oírlo en su mente, la forma en que las frases fluirían. Juntas, como la mano izquierda, sostendría las cascadas de la derecha. Su abuela le había enseñado a escuchar, primero con el corazón, y luego preocuparse por los detalles técnicos. «Es hermoso», susurró mientras su dedo trazaba la línea melódica. «La forma en que este tema se desarrolla aquí y luego regresa, transformado en el movimiento final. Es como si el compositor contara una historia sobre la esperanza que regresa tras la pérdida». David sintió que se le aceleraba el pulso. En todos sus viajes probando esta pieza con graduados de conservatorio y ganadores de concursos, nadie había comprendido el núcleo emocional tan rápidamente. Se habían centrado en los desafíos técnicos, se habían preocupado por la digitación y el ritmo, pero habían pasado por alto el alma de la música. Por completo. El restaurante estaba vacío ahora, excepto por ellos dos y Mel en la cocina, limpiando para la noche. Grace levantó la vista de la partitura, con los ojos brillantes de una emoción que no sentía desde hacía años. «¿Te gustaría que intentara tocarla?», preguntó, aunque enseguida se sintió tonta. «Es decir, no tenemos piano aquí, y probablemente necesitaría tiempo para practicar algo tan complejo». El corazón de David empezó a latir con fuerza. Este era el momento que había estado esperando. La razón por la que había pasado meses viajando a pueblitos y lugares recónditos. «En realidad», dijo con cuidado, «hay una tienda de música a la vuelta de la esquina. El dueño es amigo mío, y tienen un precioso piano de cola en la trastienda. Si te apetece, me encantaría escuchar tu interpretación». La propuesta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y riesgos. Grace sintió un familiar cosquilleo de nerviosismo escénico, mezclado con un deseo abrumador de tocar esas teclas para dar vida a esa hermosa música. «Si este momento te conmovió el corazón, por favor dale un me gusta al video». Estaba dividida entre la seguridad de su vida tranquila y la llamada de la música que nunca la había abandonado del todo. David esperó, comprendiendo que esta decisión no podía tomarse a la ligera, que algunos momentos llevan el peso del destino. 20 minutos después, estaban en la trastienda de la tienda de música de Morrison, rodeados de guitarras y violines, pero Grace solo tenía ojos para el piano de cola que
Dominaba el espacio. Le temblaban ligeramente las manos. Mientras se acercaba al banco, mientras los recuerdos la inundaban, su última actuación real. El recital de fin de curso del instituto, al que sus padres no pudieron asistir. Debido al accidente que les costó la vida. No había tocado para un público desde aquella noche. No se había fiado de sí misma para mantener la compostura. Cuando la música tenía el poder de desatar todas las emociones que había guardado con tanto cuidado. David percibió su vacilación y con delicadeza colocó la partitura sobre ella. El atril del piano. Aquí no hay presión. Dijo en voz baja. La música debería ser una conversación, no un examen. Toca lo que sientes y no te preocupes por la perfección. Pero Grace ya se hundía en la inseguridad. 15 años de clases perdidas. De tocar sola en su apartamento. En lugar de estudiar con maestros. De elegir la supervivencia en lugar de los sueños. ¿Cómo podría estar a la altura de algo tan sofisticado? Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba las teclas. No estoy segura de poder hacerlo. Admitió. Nunca tuve formación formal después del instituto. Ni siquiera sé si recuerdo la técnica adecuada. El peso de todos esos sueños postergados la agobiaba. Como una pesada manta. David se acercó a la silla junto al piano, con una voz suave pero firme. Grace, ¿puedo decirte algo? He escuchado esta pieza interpretada por docenas de músicos técnicamente perfectos. Tocaron cada nota correctamente, siguieron cada indicación dinámica, y ejecutaron cada pasaje difícil a la perfección, y cada una de las interpretaciones me dejó con un vacío. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que oí en tu voz cuando describió esta música, la forma en que comprendiste su paisaje emocional, sin siquiera haberla escuchado, eso es algo que no se puede enseñar en ningún conservatorio. Esa es la diferencia entre tocar música y ser música. Grace lo miró entre lágrimas, viendo algo en su expresión que no pudo identificar del todo. Había esperanza y fe, pero también una profunda soledad que coincidía con la suya. Pensó en su abuela, quien solía decir que la música no se trataba de impresionar a la gente, se trataba de tocar sus corazones, de compartir el lenguaje universal que conecta toda la experiencia humana. Respirando con dificultad, Grace colocó las manos sobre las teclas y cerró los ojos. Las primeras notas llegaron tímidamente. Pero cuando la melodía comenzó a desplegarse, algo cambió. Sus dedos recordaron su fuerza. Su corazón recordó su canción. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? ¿Un momento en el que tuviste que elegir entre el miedo y la fe? Cuéntanos en los comentarios. La música comenzó a tejer su hechizo a su alrededor. Y David se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. No solo habilidad técnica, sino el tipo de narrativa musical que podía cambiar vidas. Gracia ya no era la camarera nerviosa. Era la artista que siempre había estado destinada a ser. Por fin volvía a casa. Grace cerró los ojos y dejó que sus dedos encontraran las teclas. Las primeras notas surgieron suavemente, casi como un susurro. Pero, a medida que la melodía se desarrollaba, algo extraordinario sucedió. La música parecía fluir directamente de su corazón a través de sus manos. Cada frase contaba una historia que ella comprendía sin palabras. David observaba con asombro cómo Grace transformaba la compleja composición en algo profundamente personal y conmovedor. No solo tocaba las notas, las vivía. Cuando la melodía se elevaba,
Todo su cuerpo parecía elevarse con ella. Durante los pasajes tranquilos, se inclinaba hacia el piano como si compartiera un secreto con una vieja amiga. Su mano izquierda creaba una base sólida como la roca, mientras que su mano derecha danzaba a través de melodías que parecían capturar todas las emociones que una persona pudiera sentir. Los difíciles pasajes técnicos que habían desconcertado a los estudiantes del conservatorio fluían de sus dedos como agua, naturales y sin esfuerzo. 20 minutos pasaron como 20 segundos. Grace tocó la pieza completa de memoria, sin volver a mirar la partitura. Añadió sus propios toques sutiles, una suave ralentización aquí, un crescendo allá que hacían que la composición pareciera viva y respirante. David había escuchado esta pieza docenas de veces, pero nunca así. Grace no la estaba interpretando. Estaba conversando con ella, y la música le respondía. Cuando el acorde final se desvaneció, el silencio en la pequeña habitación se sintió sagrado. Grace mantuvo las manos sobre las teclas un instante más, como si se despidiera de un querido amigo. Entonces abrió los ojos y miró a David, con las mejillas sonrojadas por la alegría de volver a hacer música. «Siento si cambio algo», dijo en voz baja. Sentí que la música quería contar su propia historia. David se levantó lentamente, con los ojos brillantes por las lágrimas que contenía. «Grace, no he sido del todo sincero contigo». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Con cuidado. Me llamo David Chen. Dirijo una fundación que apoya a músicos. Y he estado buscando a alguien especial durante mucho tiempo». La expresión de Grace cambió al reconocerlo. Había visto su nombre en revistas de música. Conocía las becas y oportunidades que su fundación ofrecía. «Esa pieza que acabas de tocar», continuó David, con la voz quebrada por la emoción, «la compuso mi abuelo hace más de 60 años. Murió antes de que nadie comprendiera realmente su genio, antes de que su música encontrara el público que merecía. He llevado esa partitura a decenas de ciudades, la he tocado para cientos de músicos, siempre con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera escuchar lo que realmente intentaba decir». Sonrió entre lágrimas. «Esta noche, por fin la encontré». Grace sintió que su mundo se tambaleaba. 15 años de sueños enterrados volvían a la vida de repente. «Me gustaría ofrecerte algo que podría cambiarlo todo», dijo David con dulzura. «Una beca completa para la escuela de música que elijas, apoyo para la educación de tu hermano y la oportunidad de grabar la obra completa de mi abuelo. Pero, sobre todo, la oportunidad de compartir tu don con el mundo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más relatos conmovedores». Grace lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza, entre la incredulidad y la esperanza, sabiendo que a veces la vida nos ofrece segundas oportunidades cuando menos las esperamos, pero más las necesitamos. 8 meses después, Grace estaba entre bastidores en el Carnegie Hall, con las manos sorprendentemente firmes mientras alisaba el sencillo vestido negro que había sustituido a su uniforme de la cafetería. A través de una rendija en la cortina, pudo ver al público acomodándose en sus asientos, amantes de la música, críticos y personas que habían viajado desde todos los rincones del país para escuchar su debut. En primera fila estaba David, radiante de orgullo junto a Mel, quien había insistido en cerrar la cafetería temprano para estar allí. Su hermano estaba sentado a su lado, triunfando en su programa de ingeniería. Su futuro estaba asegurado gracias al apoyo de la fundación. Los meses transcurridos desde aquella noche lluviosa en Portland habían sido un torbellino de lecciones, sesiones de práctica y tiempo en el estudio de grabación. Grace había elegido estudiar con una renombrada profesora de piano en Nueva York, alguien que comprendía que su don no necesitaba ser corregido, solo refinado.
Había aprendido la técnica adecuada para apoyar sus instintos naturales. Estudió teoría musical para comprender lo que siempre había sentido intuitivamente y descubrió que sus años de lucha le habían dado algo que no se podía enseñar: la capacidad de encontrar esperanza en las melodías más oscuras. Al subir al escenario, Grace sintió la presencia de su abuela, con tanta claridad como si estuviera sentada en primera fila. El piano de cola Steinway brillaba bajo las luces del escenario, esperando su toque. Se acomodó en el banco, colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. La primera pieza era la misma composición que había cambiado su vida, pero su interpretación se había profundizado a lo largo de los meses de estudio y reflexión. Cada nota llevaba el peso de su viaje. Él, noches solitarias en su apartamento, los sueños que creía perdidos para siempre, y el milagro de las segundas oportunidades. El público escuchaba en silencio, completamente absorto en la historia musical que ella contaba. Una anciana en la tercera fila cerró los ojos y sonrió. Transportada por los recuerdos, la música cobró vida. Un joven estudiante de música en el balcón se inclinó hacia adelante, inspirado por la prueba de que los sueños podían sobrevivir incluso a los desvíos más largos. Esto era exactamente lo que el abuelo de David había imaginado. Música que hablaba del corazón al corazón, uniendo generaciones y circunstancias con él. Lenguaje universal de la emoción. Para su pieza final, Grace interpretó algo que ella misma había compuesto durante esas primeras semanas de estudio. La tituló Floración tardía, y contaba la historia de una semilla que espera pacientemente bajo tierra hasta el momento perfecto para brotar y alcanzar el sol. La melodía era sencilla pero profunda, accesible a cualquier oyente, pero lo suficientemente rica como para recompensar la atención. Cuando las últimas notas se desvanecieron, el público estalló en aplausos que parecieron interminables. Más tarde, mientras Grace hacía su última reverencia con David a su lado, pensó en todas las personas que habían creído en su potencial cuando ella misma no lo veía. Su abuela, que le enseñó a escuchar con el corazón. Mel, que la animaba a tararear melodías durante sus largos turnos. David, que reconoció algo especial en una camarera cansada. E incluso su yo más joven, que había sacrificado sus sueños pero nunca los había dejado morir del todo. El camino había sido más largo de lo esperado, pero la había llevado exactamente a donde pertenecía, compartiendo el don de la música con un mundo que necesitaba su poder sanador. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos en este hermoso recordatorio de que nunca es demasiado tarde para florecer, y que a veces los regalos más extraordinarios vienen envueltos en los momentos más ordinarios.